Una esfera de masa m se encuentra unida a otra de masa m mayúscula por medio de un hilo. Si se hace girar la esfera de masa m minúscula con una rapidez angular de raíz de 10 radianes por segundo, determine el radio de giro de la masa m minúscula. Considere que 3 veces la masa m mayúscula es 5 veces la masa m minúscula y desprecie las asperezas. Además, hay que considerar que la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, voy a colocar acá algunos datos que menciona el problema. Por ejemplo, dicen que a través de este cable a esa esfera se le está haciendo girar. Y al girar describe por trayectoria una circunferencia. Miren, esta es la circunferencia que describe esa esfera. ¿De acuerdo? Con una rapidez angular que es igual a raíz de 10 radianes por segundo. Y además, a lo largo del cable, en el otro extremo hay una esfera que está colgando, que no se está moviendo. Y según el problema, esas dos esferas de alguna manera están relacionadas. La masa de esa esfera, 3 veces su masa, es 5 veces la masa de la esfera pequeña. Muy bien. Entonces, tratemos de comprender qué es lo que está ocurriendo. Para que esa esfera esté girando, necesariamente debe haber una fuerza que le obligue a que describa esa circunferencia. ¿Por qué? Porque si la trayectoria es una circunferencia, necesariamente hay aceleración centrípeta. Y si la rapidez se mantiene constante, es la única fuerza resultante que actúa sobre la esfera, la fuerza centrípeta, ya que la rapidez no cambia. Pero, ¿qué fuerzas actúan sobre esa esfera? En primer lugar, la Tierra está atrayendo esa esfera. Sobre ella está actuando la fuerza de gravedad. Y mira, mg. Y el cable, para que la esfera no caiga, necesariamente se encuentra tenso. Acá hay una fuerza de tensión. Entre esas dos fuerzas, que son las únicas que actúan sobre esa esfera, debe haber una resultante. Y la resultante se debe dirigir hacia el centro de la circunferencia. ¿Dónde está el centro de la circunferencia? Miren, el centro de la circunferencia se ubica aproximadamente en ese lugar, está en el plano, en ese plano. Y como ese es el eje de giro, entonces se ubica en ese lugar. Entonces debe haber una fuerza resultante que sea dirigido hacia el centro. Pero esa fuerza resultante es la resultante entre ellos dos. ¿De acuerdo? Es la resultante entre ellos dos. ¿Y cómo obtienen la resultante entre esas dos fuerzas? Una manera de obtener la resultante es aplicando, por ejemplo, el método del polígono, ¿sí o no? Coloco un vector a continuación de otro, o si no, aplicamos el método del paralelogramo, trazando paralelas, por ejemplo. Trazo paralela en la fuerza de gravedad, trazo paralela en la fuerza de tensión, una paralela, que más o menos estaría por acá. Para ello ese vector debe ser un poco más pequeño. Y esa sería la resultante. ¿Sí? Aplicando el método del paralelogramo. Esta fuerza resultante hace el papel de fuerza centrípeta. ¿Y por qué es importante comprender ello? Porque como existe fuerza centrípeta, existe también aceleración centrípeta. Recuerda que la aceleración centrípeta se dirige hacia el centro de la circunferencia. Acá está, miren. Y esa aceleración centrípeta se relaciona también con el radio de la circunferencia, que es lo que me está pidiendo el problema, que calcule el radio de la circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces, como nos piden R,
decimos lo siguiente. Del movimiento circunferencial habíamos estudiado que la aceleración centrípeta se puede hallar como la rapidez angular elevado al cuadrado multiplicado por el radio de la circunferencia. Entonces, miren, la rapidez angular se conoce. Si yo quiero hallar el radio, ¿qué es lo que me falta? Me falta saber la aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, a esa expresión le voy a llamar la expresión asterisco. Mira. Vamos a tratar de determinar la aceleración centrípeta. Y justamente para hallar la aceleración centrípeta, ¿qué nos hace falta? La fuerza centrípeta, ¿sí o no? Entonces acá digo lo siguiente. De la segunda ley de Newton. De la segunda ley. La aceleración centrípeta, ¿cómo se obtiene? Dividiendo la fuerza centrípeta entre la masa. Y ambos siempre tienen la misma dirección. ¿De acuerdo? Pero observa, ¿cómo puedo hacer para hallar la fuerza centrípeta? Acá hay una figura conocida. Miren, acá hay un triángulo. Entonces, observa esta figura. ¿No es verdad que en este triángulo, que es un triángulo rectángulo, si conociera la hipotenusa y uno de los catetos, es posible conocer el otro cateto? ¿Sí? Digo lo siguiente. En la figura, voy a extraer esa figura y miren. Esta es la fuerza centrípeta. Estoy trasladando la fuerza de gravedad y estoy trasladando la tensión. Esa es la tensión y esa es la fuerza de gravedad, el mg. Ese ángulo es 90 grados. Entonces, en esa figura, yo quiero hallar la fuerza centrípeta. De acá, T elevado al cuadrado, ¿sería o no sería mg elevado al cuadrado más la fuerza centrípeta elevado al cuadrado? Miren, ¿estamos de acuerdo? De acá yo debo hallar la fuerza centrípeta, pero para ello necesito saber cuánto vale la tensión. Calculo la fuerza centrípeta y lo reemplazo allá para determinar la aceleración centrípeta. Entonces a esa expresión le voy a llamar la expresión 2. Perdón, la expresión 1, lo que el otro se llama asterisco. Expresión 1. A ver, muchachos, ¿cómo hago para hallar la tensión? ¿Dónde más aparece la tensión? Según el problema, todo el cable se encuentra unido a ambas esferas. Y como vamos a despreciar la fricción, si bien es cierto, esa persona está sosteniendo el cable, ¿de acuerdo? Pero al sostenerlo, la tensión va a ser la misma porque se desprecia la fricción. De repente tiene un guante especial, ¿sí? De tal manera que la fricción se anula, prácticamente. Entonces, la tensión a lo largo del cable mantiene el mismo valor, miren. Y aparte, sobre ese cuerpo también actúa su fuerza de gravedad. Entonces, para que el cuerpo no se mueva, para que se encuentre en reposo, necesariamente estas dos fuerzas, ¿cómo deben de ser? Iguales, ¿sí o no? Entonces acá digo lo siguiente. Sobre el cuerpo M mayúscula, ¿qué planteamos? Condiciones de equilibrio. Del equilibrio. La fuerza de tensión es igual a M por G, necesariamente. Entonces, ese resultado
lo vamos a reemplazar en esa expresión, en 2 romanos. Reemplazamos en 2 romanos. Esa tensión sería mg mayúscula. Esto es igual a mg minúscula más la fuerza centrípeta elevada al cuadrado. Pero, según el problema, según dato del problema, la masa m mayúscula se relaciona con la masa m minúscula, ¿no es cierto? De acá podemos despejar m mayúscula es los 5/3 de m minúscula. ¿Sí? Los 5/3 de minúscula. Entonces, decimos lo siguiente. En vez de colocar m mayúscula, voy a colocar los 5/3 de m minúscula. Por la gravedad. Esto elevado al cuadrado es igual a mg elevado al cuadrado más la fuerza centrípeta elevada al cuadrado. Y de acá despejamos la fuerza centrípeta. Cuando eso pasa a restar, la fuerza centrípeta, ¿cuánto nos va a salir? Mira, acá tenemos 5/3 elevado al cuadrado, sería 25 novenos. 25 novenos menos 1, ¿de acuerdo? Porque acá veo un 1. 25 novenos menos 1 sería 16 novenos. Y habría que sacarle luego la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 16 novenos. Mira, f al cuadrado sería 16 novenos de mg. ¿De acuerdo? Esto está elevado al cuadrado. Si sacamos la raíz cuadrada, nos sale que la fuerza centrípeta es igual a los 4/3 de mg. Muy bien. Este resultado le vamos a llamar el resultado 3. Y como yo quiero la aceleración centrípeta, 3 lo voy a reemplazar en 1. 3 en 1. Para determinar la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es la fuerza centrípeta, pero la fuerza centrípeta ya se conoce, es los 4/3 de mg. Esa es la fuerza. Y para hallar la aceleración debo dividirlo entre la masa. Como ustedes podrán observar, m y m se cancelan y nos está quedando los 4/3 de g. Pero sabemos que g es igual a 10. Por lo tanto, la aceleración centrípeta es 40/3 de metro sobre segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien. De esta manera hemos determinado la aceleración centrípeta. Y para que hallamos la aceleración centrípeta, recuerda, para determinar el radio. Entonces, finalmente vamos a reemplazar en la expresión anterior asterisco. ¿De acuerdo? Finalmente. En asterisco. La aceleración centrípeta era igual a la rapidez al cuadrado multiplicado por el radio. ¿Pero cuánto vale la aceleración centrípeta? 40/3. Ya está. Y la rapidez angular, por dato del problema, es raíz de 10. Dato del problema. Pero acá debe estar elevado al cuadrado. Y eso lo multiplicamos por el radio. Entonces, esta raíz se va con el cuadrado, décima, décima, y el radio nos está saliendo 4/3. ¿4/3 de qué? 4/3 de metro. ¿Sí? Ese sería el radio.